Bien, podemos empezar, Sí, ¿sí? sí, Muy bien. Es con mucha alegría que agradecemos la presencia de todos, todas y todes en esa tardecita de hoy cuando realizamos el primer encuentro de nuestro proyecto Latinidad en Red. El proyecto está organizado por el área de lengua española y sus literaturas, coordinado por la profesora Etel y por mí, y tiene como principal objetivo traer a profesores, investigadores y personalidades del universo hispánico para que conjuntamente con los estudiantes tengamos una charla de rueda en la cual profesores da Escola de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas y de la Unifesp se juntan con profesores de la red pública y de sus alumnos para un cambio de experiencias y relatos con nuestro invitado, invitada. Queremos destacar también que con el resultado de este encuentro grabado, un grupo de estudiantes y profesores trabajarán juntos con el objetivo de finalizar una edición sobre cada uno de los invitados que estarán mensualmente con nosotros. El producto final que agrega datos, informaciones al registro de esta conversación estará disponible en formato mixto de audio y texto en una plataforma en la web denominada Latinidad en Red. Bueno, es también con inmenso placer y mucha alegría que recibimos a nuestra invitada de hoy, Neide Maia González, profesora decana del Departamento de Letras Espanhol da FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, autora de obras relevantes sobre la trayectoria de la enseñanza de lengua española en Brasil y también en las afueras del país, en nuestra Latinoamérica y España. Para presentar a la profesora Neide serían necesarios más que minutos, muchas horas para conocer toda su trayectoria de vida que contemplan años de dedicación a la docencia, a la investigación, a la tutoría y a las actividades extensionistas, lo que se suma a las facetas de madre, esposa y amiga. Es paulistana y hace más de 4 décadas que inició su jornada como docente en la FEFELECH de la USP. Desde la juventud, cuando se decidió a migrar del área del francés para el español, la profesora Neide nunca más ha abandonado sus estudios e investigaciones sobre ese que es su gran objetivo, el de ser y continuar siendo una profesora, investigadora, formadora y gran defensora de la enseñanza multilingüe en las escuelas de nuestro país. Pero les dejamos aquí la invitación para que hagan ese viaje que reúne tantas historias y tantos registros de ese mundo, o sería un universo, que contempla la enseñanza de la lengua española y todo el marco de referencia que eso significa para nosotros brasileños dedicados a los estudios hispánicos. Antes de pasarle la palabra a la profesora Etel, nos acompaña en este encuentro de Latinidades en Red el profesor de español Diogo Silva, alumno egreso del curso de Letras de Español y actualmente estudiante del curso de Pedagogía. Y también representando a nuestros estudiantes del curso de grado en Letras, Julia y Mateus. Bueno, para que la gente que todavía no la conoce y para que empezamos por alguna puerta de entrada,
Le paso ahora, sí, la palabra a la profesora Etel, quien nos hará un breve resumen de la trayectoria de la profesora Neide por el mundo hispánico. Muy bien. Muchas gracias, Joana. Buenas tardes a todas y a todos también. Muchas gracias a todos a todos los que están aquí. Y también quiero agradecer a la profesora Neide por haber aceptado nuestra invitación de venir a participar en la apertura, ¿no?, de nuestro proyecto. Para nosotros es un gran honor abrir este proyecto con Latinidades en Red, como explicó Joana, con nuestra ilustre profesora, colega y amiga Neide, ¿no? Como todos saben, Neide ha sido y es la docente que todos nosotros nos inspiramos, responsable por nuestra formación y la de muchos de nosotros, sobre todo aquí en nuestra casa de estudios, que todos de aquí de la FLH fuimos alumnos de ella. Bien, pero sin más paso ahora, voy a leer ahora un pequeño resumen, porque su currículo, como todos saben, es muy intenso, entonces, y ella también nos va a contar un poquito sobre su trayectoria en el encuentro. Entonces, la profesora es licenciada en portugués, francés, perdón, aquí que tengo que habilitar aquí. Perdón por las cuestiones técnicas, que no estamos muy acostumbradas a hacer eventos. Entonces, como decía, es profesora senior del programa de posgrado en lengua española y literaturas española hispanoamericana de la Universidad de San Pablo, en Brasil y también en la Argentina. Trabaja principalmente con los siguientes campos: adquisición, aprendizaje de lenguas, enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera del español y lingüística contrastiva. Ha sido también traductora pública y de obras especialmente literarias, y realizó investigaciones en el campo de la teoría y de la práctica de la traducción. En los últimos años se ha dedicado también a cuestiones de política lingüística, sobre todo a la situación de la enseñanza del español en Brasil, cuyas características también son objeto de sus análisis. Es coautora del documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Linguagens, Código y sus tecnologías, Conhecimento de Espanhol, do MEC, ¿eh? Del mismo modo, se ha dedicado al análisis crítico de materiales didácticos para la enseñanza del español, ensino fundamental y medio, y fue representante del área de lenguas extranjeras en la Comisión Técnica del PNLD 2011. En el año pasado, en 2020, también ha trabajado, y ella después lo puede explicar mejor, si no que me lo corrija, ¿no? Ha sido coordinadora de otro tan importante documento oficial para la enseñanza del español aquí en San Paulo. Se trata del Currículo da Cidade de São Paulo para o Ensino Médio, componente Língua Española. Bien, ahora algunas de sus obras más representativas. En primer lugar, cito su gran tesis sobre el tema de los pronombres personales, Cadê o pronome, o gato comeu, os pronomes pessoais na aquisição e aprendizagem do espanhol por brasileiros adultos, de 1994. Este sigue siendo una referencia importantísima para todos los docentes e investigadores, y ha sido y ha dado origen a muchas otras investigaciones que tratan también sobre este tema de los pronombres y también sobre otros temas muy relevantes. Organizó también un libro muy importante para el área de estudios comparativos del español, conjuntamente con el profesor Adrián Fanjul, Español y Portugués Brasileiro, Estudios Comparados, y también es coautora con Francisco Moreno y Atalí del Diccionario Esencial Español-Portugués-Español, y autora del Diccionario Bilingüe de Uso Español-Portugués, Portugués-Español, también de Arcolibres. Bueno, además de inúmeros capítulos de libros, artículos, ha impartido conferencias, charlas, palestras, bueno, muchísimas cosas, talleres aquí en Brasil y en el exterior, pero tenemos que destacar también
algo muy importante que es que la profesora es responsable por la formación de alrededor de 25 magísteres, mestres, y 15 doctores aquí en Brasil. La mayoría de ellos continúa formando a nuevos docentes, investigadores, es decir, contribuyendo para consolidar las investigaciones en el área de español en Brasil. También ha formado a más o menos seis magísteres en Córdoba y una en Mendoza. Entonces, como ven, este es un mini currículo, ¿no? Había muchas cosas, pero lamentablemente no podemos decir, pero todo ahora en este momento, pero la profesora se va a encargar de contarnos un poco más sobre todo esta gran trayectoria y este gran trabajo de la profesora aquí en Brasil y en otros lugares, ¿tá? Entonces ahora le paso la palabra a Joana, que va a hacer su primera pregunta. Bueno, encantadísima con este encuentro, además de estar con estudiantes, alumnos. Estoy con una profesora también, porque Neide también ha sido mi profesora en la graduación. Entonces, es un momento también de felicidad del pasado y del futuro, ¿no? Para estos chicos y chicas que están nos acompañando. Entonces, para empezar por alguna puerta, ¿no? Como decimos, ¿cuándo y cómo surgió tu decisión de ser profesora? Bueno, después de todo lo que dijeron, yo me cansé, dije, ay, hice todo eso. Bueno, son los años, ¿no? que lo explican. Eso es muy importante. Bueno, Joana, yo no sé, no sabría decirte cuándo fue mi decisión. Yo me acuerdo que era niña y me encantaba jugar de profesora. Los ponía a mis compañeritos o a mis primos, todos sentados delante de una pizarra y les daba clases, no sé de qué, no tengo ni idea de qué. Después, ya como estudiante, quería ganar algún dinero y daba clases particulares. En mi época había lo que se llamaba segunda época, ¿no? Entonces yo ganaba dinero dando clases particulares para eso. Y de ahí seguí. O sea que yo no sé si hubo un momento que yo dije, voy a ser profesora. Yo creo que nací ya más o menos, digamos, para seguir ese camino. Entonces no hubo un momento exacto en que yo dijera esto. Sí hubo un momento exacto en que eligiera el camino que iba después a recorrer a lo largo de casi toda buena parte de mi vida, que fue la gran sorpresa para mí misma, ¿no? De dejar todo lo demás, todo. Yo había soñado ser profesora de francés, ser profesora de portugués, y bueno, pero el español me capturó y de ahí seguí en adelante. Qué encantadora esta trayectoria. Muy bien, ahora sigamos. Muy buena, sin duda, sin duda. Yo también empecé así, bueno, pero no soy yo la que tengo que hablar de eso, ¿no? Pero yo también le daba clases a mi hermana y me empecé a inspirar también enseñándole a ella. Muy bien. Entonces, la pregunta que tengo yo es la siguiente. Neide, en nuestra práctica docente, observamos que los aprendices siempre presentan una actitud de aburrimiento, no siempre, no vamos a generalizar, pero casi siempre esa actitud de aburrimiento, dificultades y hasta de rechazo sobre la enseñanza de la gramática. Sobre esta situación tengo dos preguntas. La primera es que en el último Congreso de Profesores de Español en Manaus, presentaste un excelente trabajo en el simposio denominado Una práctica a teoría fundamental, y quisiera que nos hablaras algo sobre este tema tan importante para todos los docentes y futuros profesores. Pero te pregunto específicamente, ya que el tema es muy amplio, ¿de qué manera podemos motivar, tornar más atrayente y concientizar a los aprendices
sobre la importancia de la enseñanza de las teorías gramaticales y lingüísticas y cómo construir ese puente tan importante entre la teoría y la práctica para que todos se puedan beneficiar con una práctica docente más reflexiva. No sé si quedó muy larga, pero Bueno, vamos. Uy, no, perdón. no está bien, no sé si quedó claro. ¿Sí? No, no te preocupes, Sí. está muy claro. Mira, bueno, en primer lugar, bueno, quería recordar que en ese congreso estuve con Rosa, ¿no? Que organizamos un simposio y entonces el tema general era ese y evidentemente yo presenté alguna cosa, digamos, vinculada a ese tema. Y aquí hay varias cosas que hay que decir. Primero, uno se tiene que preguntar para quiénes y para quién y para qué está enseñando, ¿no? Es evidente que una cosa es pensar en la enseñanza del español como lengua extranjera para personas con las más distintas, con los más distintos objetivos, y otra cosa es formar profesores, ¿no es cierto? Entonces, en la formación de profesores, el apoyo en la teoría, evidentemente, es sumamente importante. Siempre decía que no me gusta mucho la falta, o digamos, la imposibilidad de discutir y de entender los presupuestos que están puestos, por ejemplo, por detrás de los materiales que se utilizan para enseñar. O sea, en general esos materiales tienen por debajo, por detrás, alguna concepción de lengua, alguna concepción de gramática y algunos objetivos, y no siempre los que los utilizan son conscientes o tienen total conciencia de lo que está por detrás. Y me preocupa mucho que las personas se vinculen a modelos, a teorías, a concepciones que desconocen y que si conocieran, a lo mejor no serían las que evidentemente aceptaría, adoptaría. Entonces, todo ese vínculo que hay entre las teorías lingüísticas, las teorías del lenguaje en general, las teorías gramaticales, en fin, todos estos elementos son muy importantes en la formación del profesor. Y ahí, evidentemente, ese profesor tendrá que saber después pasar todo ese conocimiento o, digamos, disponiendo de ese conocimiento, saber a partir de ahí organizar su trabajo, o, sus clases, con los objetivos que evidentemente tenga cada uno de los cursos que llegue a impartir. Entonces, sí es muy importante. Ahora, una cosa que me parece muy importante también en esa pregunta es la concepción de gramática, porque la gramática siempre es esa odiada, chata, ¿no? Ay, es chata. Bueno, ¿por qué es chata? Exactamente porque por ahí nos cuesta o no sabemos manejarnos con el mismo concepto de gramática. Es decir, cuando se dice gramática, se puede pensar desde un libro, desde una gramática normativa, una gramática descriptiva, una gramática de uso, en fin, hay muchas cosas. Pero una cosa que me parece importante es que la gramática, sobre todo una buena gramática descriptiva, te muestra cómo funciona la lengua, ¿no? Y cuando observas ese funcionamiento de la lengua, puedes también después poner en práctica, en tu práctica, tener en cuenta. Es decir, no es enseñar gramática, sino iluminar determinadas cuestiones de la lengua que pueden ser muy importantes. No
por lo formal, no porque la regla dice que tiene que ser así, no por la normativa, sino porque las formas construyen sentido. Y eso es lo más importante, es decir, no es la forma por la forma, no es la forma porque tiene que ser así, porque si no está incorrecto. No es correcto o incorrecto, cada vez menos me gusta la noción de correcto o incorrecto. Me gusta la noción de uso, en primer lugar, y segundo, estas formas, cada una de las formas, construye sentido. Cuando hice mi tesis, yo tenía eso muy intuitivamente, pero en aquel momento yo no sabía exactamente cómo decirlo, ¿no? Es decir, la tesis es una cosa, después, y hay muchas cosas que se pueden decir después de la tesis. Y una de ellas es eso, es decir, ¿por qué era tan importante estudiar pronombres? No era porque las reglas de uso de los pronombres son estas o aquellas, sino ver qué efectos producía el uso o el no uso de un pronombre o una determinada forma pronominal que aparecía ahí. Entonces, cada vez más, hoy día, mi concepción es esa. La gramática para mostrar, para iluminar la presencia de determinadas formas en la lengua y qué efectos produce de esa presencia o no presencia, evidentemente. No sé si te contesté, si está bien así o no. Perfecto, no, perfecto. Muy bien, muy bien. Espero que los chicos que están aquí, que están en nuestras clases, hayan también entendido. No sé si también quieren preguntarte algo con relación a esto, porque nosotros también siempre estamos, claro, en esa situación, ¿no? De verles las caritas y todavía en esta situación, por medio de estas clases online, ¿no? Que es más difícil todavía hacer con que la gramática tenga este atractivo y esa importancia. Entonces, para nosotros últimamente está muy difícil. Claro, ¿no? Una cosa importante es observar, por ejemplo, los manuales o las colecciones que se escriben. Uno trata todo el tiempo de huir de la gramática natural, o sea, no vamos todo el tiempo a trabajar reglas gramaticales. Pero cuando se llega, hay un momento en que se ven obligados a utilizar, a decir cosas de la gramática. Y entonces muchas veces se utiliza lo peor de la gramática más tradicional, incluso informaciones que por los estudios descriptivos, analíticos que ya se hicieron de las lenguas, ya están superadas, esas cosas tremendas. Yo cuando participé en las evaluaciones o en el PNLD, vi cosas impresionantes, como que el verbo gustar solo se usa en tercera persona, o como que con Maite escribimos un trabajo sobre aunque con subjuntivo y con indicativo, justamente porque en un libro decía, bueno, los estudiantes brasileños, el aunque se puede usar con subjuntivo o con indicativo, pero los estudiantes brasileños tienen que aprender el subjuntivo. Entonces, lo mejor es enseñar solo aunque con subjuntivo. Y justamente a partir de ahí, Maite está presente, se va a acordar de eso. Hicimos un trabajo en que mostrábamos todo lo que se pierde cuando se reduce el aunque a aunque más subjuntivo. Y digamos, se pierde o se renuncia a las posibilidades interpretativas y, bueno, de varios tipos que nos permite utilizando el aunque con indicativo y no solo con subjuntivo. Y de eso de estas cosas podríamos hablar muchísimo. O sea, hay muchas cosas muchas reducciones que se hacen exactamente por no saber cómo
traer la gramática sin que tenga que ser después ese conjunto de reglitas con esos ejercicios formales, ¿no? Esa es una gran contradicción que muchas veces aparece en esos materiales porque aparecen esos, no sé cómo decirlo en español, esas, ¿cómo eran? Los editais do PNLD, que son llenos de cosas, y bueno, sí, ahí la gramática ya es maldita en general, ¿no? Ya se la niega por principio, pero después hay que poner algo, entonces se da un salto de ese intento de traer la gramática para ver cómo se produce sentido en todo eso, para reglitas formales y muchas veces reglitas pobres y no siempre totalmente verdaderas, ¿no? Porque son reglas, eso de decir, por ejemplo, no cosas que leíamos en los manuales, el pretérito perfecto simple solo se usa en Argentina y el compuesto se usa en España. Eso es el absurdo más grande del mundo, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, esa manera de llegar a la gramática es la peor posible. Entonces, hay que encontrar un camino para llegar sin necesariamente formular reglas, pero iluminando el sentido. Eso lo aprendí mucho con mi amiga querida Maite. Ella fue mi gran profesora en ese camino. Muy bien, no sé, después Maite puede agregar alguna cosa, pero muy bien, yo estoy muy contemplada con la respuesta, espero que los alumnos también, si quieren pensar después, pero vamos a dar la secuencia, primero nosotros de la rueda tipo nuestra, aquí le pasamos la palabra ahora al profesor Diogo, nuestro querido exalumno, hoy profesor de la red pública de la enseñanza media, ¿no? Secundaria, que va a hacerte una pregunta. Diogo, es contigo ahora. Muchas gracias. En primer lugar, estoy un poco nervioso porque estoy con los gigantes del español en Brasil, entonces aquí hay los profes que me dieron clases, hay los profes de USP, entonces así, hay profes de UFSCar, entonces estoy en un lugar así, entre las cosas, entonces se me pongo mal o hablo algo mal, me perdonen, es que es muy emocionante, es muy interesante también estar en este lugar de que no soy más solo un alumno y sí ahora soy un profe y estar con mis maestros, las personas que me formaron es muy emocionante en primer lugar. Buenas noches a todos y a todas y a todos. Bueno, yo soy Diogo, como Etel y Juana han dicho. Fui alumno de Unifesp en el curso de Letras de Español. Y bueno, una pregunta que me hicieron para empezar aquí, ¿por qué el español? ¿Cómo el español llegó a mí o cómo llegué al español? Y bueno, yo les dije que el español ya habitaba en mí, porque desde siempre las cosas que consumía, desde niño con los programas de televisión, hasta la adolescencia y ahora con las series de Netflix, todo más el español forma parte también. Y así como Neide también, me gustaba mucho jugar de profesor, ser quien enseña. Admiro mucho por eso, porque es la primera cosa que los alumnos que empiezan un curso de profesorado dicen, bueno, yo jugaba como profesor. Entonces, para mí era algo que también me tocaba, lo hacía mucho con mis amigos y mi hermano. Y mi pregunta va encuentro a nuestra tarea como profesor, ¿no? Y bueno, es así muy fuerte estar aquí viendo tanta gente hablando y pensando sobre el español. Nos trae fuerza,
nos deja fuerte. Entonces, gracias, Neile, por haber abierto este espacio de tu trayectoria, trayendo toda historia del español aquí en Brasil para nosotros. Bueno, entonces voy a mi pregunta, ¿vale? Como coautora de las orientações curriculares para ensino médio del MEC de 2006 y una de las coordinadoras asesoras de otro tan importante documento oficial para la enseñanza del español aquí en São Paulo, elaborado el año pasado, me refiero al currículo da cidade de São Paulo para ensino médio, componente língua espanhola. ¿Podrías contarnos un poquito sobre ese gran camino de resistencia y lucha por la enseñanza del español en Brasil, en cual has trabajado por tanto tiempo? Y esta es mi pregunta. Es largo. Bueno, voy a empezar por por la memoria que tengo de mi trayectoria por el español. Cuando yo decidí no solo hacer el español, sino dedicarme al español totalmente, mucha gente me preguntaba para qué, cómo, qué era eso. Incluso mis profesores de francés se enojaron muchísimo y decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tanto tiempo dedicada al francés? Porque yo tenía diplomas de la Alianza Francesa, en fin, ya el francés ya estaba desde muy temprano en mi formación. Había tenido muy poca cosa de español, pero como en tu caso también el español ya me habitaba, incluso en un imaginario, en un inconsciente que me costó mucho entender y descubrir, que fue el de que mi abuelo italiano se mudó a Argentina. Y después se vino a Brasil para ver a la familia. Nació una hermana y le puso el nombre de Argentina. y, y después murió mi mamá, ni siquiera mi mamá lo conoció, murió cuando mi abuela estaba embarazada, pero en casa se hablaba mucho del abuelo, de la forma como comía, del poncho del abuelo que me cubría, del mate del abuelo que estaba ahí, en fin, de unas cuantas cosas, y de que el abuelo no le gustaba nada a São Paulo, que quería volver a Buenos Aires, en fin, todo eso estaba ahí y no, en fin, produciendo sus efectos, pero los efectos fueron un poco tardíos, pero creo que fueron muy fuertes, porque fue una cosa así, de entrar al español y sentirme tan a gusto en esa lengua, ¿no? A veces más a gusto que me siento en cualquier otra lengua, a veces más a gusto que en el portugués, porque por ahí meto cosas del español en el portugués y digo, no sé decir eso en portugués, ¿no? Así que fue una cosa muy buena. Bueno, entonces, la resistencia ya estaba ahí. Cuando yo fui a aprender el español, cuando yo me dediqué al español, después cuando dando mis clases de español, bueno, en un tiempo en que el español era una lengua de rebeldía, era la lengua que te permitía luchar en contra del régimen dictatorial que vivíamos a través de la música, a través de la expresión artística, de la literatura y de un montón de cosas. Cuando empecé a enseñar el español, hacíamos una cosa, lo enseñaba en una facultad que en aquel momento existía, que era la Facultad Iberoamericana, y después y también en la USP, incluso por un tiempo di clases en Paulo, incluso por un tiempo di clases en la ECA, ¿no? Cuando en la ECA, los de letras, dábamos clases también en la escuela para periodistas. Bueno, así que hacíamos club de español y cuando discutíamos literatura, hacíamos espectáculos con músicas, traíamos gente que venía de Hispanoamérica para hablarnos de sus países, de sus cosas, y era
fue una época muy, muy buena, muy fértil. Pero seguía la cosa, es decir, ¿qué hacemos con el español? ¿Cómo vamos encontrando? Y mira, fuimos encontrando siempre un espacio. El espacio hay que ir siempre buscándolo. No uno no tiene que rendirse. Ahora el español salió, la ley ya no está, entonces vamos a dedicarnos a otra cosa. Si lo hacemos, evidentemente la cosa no sigue. Es obvio que no va adelante. Entonces yo me decidí desde el principio que yo iba a luchar por esa enseñanza, iba a luchar por esa lengua. Tuve una escuela de lenguas donde se enseñaba el español, que fue prácticamente la primera escuela de lenguas que enseñaba el español en São Paulo. Después vinieron otras, y nosotros también, yo tuve que salir porque pasé a periodo integral, dedicación exclusiva en la universidad, pero en fin, fui buscando caminos, buscando caminos y abriendo caminos, con mucha dificultad muchas veces. Pero si uno mira toda la historia por la que hemos pasado en el español, uno va viendo que también las cosas cambian. Hoy el español no está. No sabemos después. Cambia, qué sé yo, el gobierno, cambian las mentalidades, cambian los intereses y no sabemos qué puede pasar. Yo ya he pasado por etapas en que el español subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Lo importante es no desistir, es mantenerse. Y en ese caso, por eso, un poco por esa lucha, fui aceptando trabajos, ¿no? Entre otras cosas, con Maite y Zulma hicimos hasta un programa de televisión, ¿verdad, Maite? ¿Te acuerdas? Viaje al español. Empezamos diciendo a los españoles que habían hecho el programa original, del que hicimos una postproducción, empezamos diciéndole a los españoles, no basta un tren para enseñar el español, ¿no? Así que hicimos muchas cosas, fuimos aceptando esos retos todos que nos traían, se nos presentaban. Y bueno, uno de ellos fue el de las orientaciones curriculares, poco después de que la ley 11.161 fuese aprobada. Entonces fue para mí una sorpresa porque, en fin, no sabía ni por dónde empezar. Trabajé en este caso con Gretel Eres Fernández, ¿no? Fue un trabajo muy interesante. Yo creo que, en fin, no es perfecto, tiene sus problemas, pero es un trabajo que creo que ha dejado alguna cosa, alguna huella ahí, y que todavía se puede leer y sacar lo que algo de bueno tiene esa producción. Después vino toda la etapa del PNLD. Yo fui la primera representante de lengua extranjera yo era en la comisión del PNLD, ¿no? Fíjense, en aquel momento, la primera representante de lengua extranjera, que hasta entonces no existía en el PNLD, fue una profesora de español. Y no fue una profesora de inglés ni de otra lengua, fue una profesora de español. Me invitaron y fui ahí, trabajé durante un tiempo y después lo dejé. Y de eso vinieron muchos trabajos, muchas evaluaciones, muchas cosas, muchas producciones también, en fin, muchos gustos y muchos disgustos, porque no es un lugar fácil para trabajar, hay muchas cosas en juego ahí, muchos intereses. Y trabajé también para la Secretaría de Educación del Estado. Yo también hice cosas de orientaciones curriculares que después no se publicaron. Después se publicaron. Iván y Margaret también hicieron después que yo las hiciera, y hoy, hasta hoy no sabemos qué es de todo eso lo que vale para el Estado de São Paulo, si es que para el Estado de São Paulo vale. También trabajé para los centros de lengua, ¿no? También
me pidieron que produjera algunas ideas, eso hace muchísimos años. Y por fin aparece ese trabajo importante de la municipalidad, aquí de la prefeitura de São Paulo, que es un trabajo que he hecho con Fernanda Castellano Rodríguez y con 3 profesoras de la red, ¿no? Sheila, Mariana y Wanda. Un trabajo muy, muy interesante, muy difícil porque nuestra experiencia, no teníamos ninguna experiencia con la BNCC. Entonces tuvimos que entender tanto como era posible, tanto como ha sido posible, la BNCC para poder entrar en ese, digamos, en ese discurso, no sé cómo lo digo, Maite, en esa, en fin, entrar en esa forma de pensar, en esa forma de entender qué es enseñar una lengua, y para llegar a producir lo que hemos llegado a producir, que todavía sigue, un trabajo que todavía sigue, porque ahora vamos a seguir, Fernanda y yo también, con la implementación, a pesar de que no se implementó para el caso del español como componente, porque hubo una, digamos, un dictamen negativo de parte de una persona del Consejo Municipal de Educación. Y ellos tienen la palabra final. Pero seguimos luchando, hay mucha gente en la municipalidad que defiende muchísimo la presencia del español, a tal punto que vamos a seguir con la implementación, dando clases a los profesores, produciendo materiales, en fin, una serie de cosas. Entonces fueron trabajos variados, entre la locura de hacer un diccionario, 2 diccionarios al final, que fue también un trabajo muy costoso, pero yo siempre he creído, yo nunca he desistido del español. Y bueno, hoy día mucha gente utiliza la expresión que yo utilicé, con leyes, sin leyes, a pesar de las leyes, a contramano de las leyes, el español está ahí, va a estar, fica español. No sé si te he contestado. Perfectamente, yo creo que has abordado todo el camino que es posible contarnos en este poco tiempo que tenemos aquí. Y tú ya nos contaste cosas muy interesantes también. Me acuerdo bien de tu participación en la PS, muy linda. Gracias. Felicitaciones. Me quedé rojo. Me puse rojo ahora. Bueno, sí, creo que haya contestado todo bien. Y muchas gracias de nuevo por... De nada. Que es muy importante para nosotros. Un placer. Incluso la parte de la gramática que nos toca mucho, así los profes, los alumnos resisten, y como hablaste muy bien el español, es resistiremos entonces. Gracias. Fernanda utiliza una expresión, Fernanda Castellano dice, resistir para reexistir. Es muy buena. Le paso la palabra a Etel de nuevo, ¿correcto? Ocho. Muy bien. No sé, Joana, ¿quiere seguir, Joana? Vamos a pasar para los chicos, los estudiantes, nuestros alumnos, que es una nueva generación, y si puede pensar en Julia o en Mateos, ¿qué tal? ¿Puedo empezar? ¿Puedo, profe? Claro, sí, sí. Bueno, buenas noches a todos, a todos. Estoy muy contenta por estar aquí hoy delante no solo de mis profes de Unifes, sino también de la matrona del español, como nos ha dicho Etel, que es un privilegio poder entrevistarte hoy, y así como Diogo estoy muy nerviosa también, pero
Voy a intentar dar mi mejor. Como Ethel nos ha propuesto responder la pregunta sobre por qué elegiste el español, lo que puedo decir es que lo elegí cuando tuve la oportunidad de tener clases en mi secundaria y creo que eso fue muy, muy importante, porque desde ahí el español se ha convertido en una parte muy importante de mi rutina, así que a través de mi profesor en la secundaria entré en contacto con películas, audiolibros, con canciones y todo eso me, me ha llevado a elegir el español como el camino a la docencia. Entonces, es mi motivo para elegir el español. Y bueno, profe Nate, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos le darías a los futuros profesores de español que están a punto de graduarse, teniendo en cuenta las duras batallas que el español viene enfrentando en la enseñanza brasileña? Difícil también. Consejos, es tan peligroso dar consejos, pero yo creo que con lo que te he dicho de mí misma, ya queda alguna cosa ahí, ¿no? Es decir, no desistir. No, o sea, no pensar que las cosas, bueno, van a seguir como están ahora. Las cosas van a seguir como están ahora si nosotros no intervenimos. Entonces nosotros sí tenemos que intervenir. Y para eso tenemos que juntarnos, juntar fuerzas. Eso es muy importante. Es decir, tenemos una asociación de profesores de español que por ahí en algunos momentos pasa por muchas dificultades y que necesitaría la fuerza de esa juventud que está formándose, que está saliendo y que puede ayudarnos mucho en todo lo que estamos haciendo. La semana pasada tuvimos una reunión de la directiva de la asociación y hay muchas cosas que hacer. Maite, y Jorge, Natalia, por ejemplo, están en el movimiento #FICA Español. Hay muchos documentos que redactar, hay muchos contactos que hacer y la misma PESP necesita hacer contactos con el Estado, contactos con la municipalidad, en fin, son muchas cosas y muchas veces no somos suficientes para hacer todo lo que hace falta hacer. Entonces, uno de mis consejos es ese: reúnanse en asociaciones que los representen y que puedan, por la fuerza que van ganando exactamente, por crecer, ¿no? Ir detrás de defender nuestros deseos, nuestros derechos, ¿no? Que es muy importante. Es decir, en este momento es lo que podemos hacer. Fíjense, las cosas y no pensar que las cosas van a ser siempre como están ahora. Tuvimos otros momentos, en aquellos momentos, por ejemplo, estar afiliado a una asociación, cuando yo participé de todas esas actividades en el Ministerio de Educación, los gobiernos eran del PT. Y bueno, ahí evidentemente los cuadros estaban ocupados por gente que compartía de esa forma de pensar, de esa ideología. Y estar reunido en asociaciones en aquel momento era muy importante, ¿no? Era más importante que decir, venimos de la USP a pedir no sé qué. No, vengan de su sindicato, de su asociación. Entonces, tener una asociación que nos represente es algo muy importante. Las asociaciones, a su vez, están unidas de alguna forma por esa
Senacap, que es digamos, la que junta las asociaciones de todo el país, y están trabajando. Tenemos la Asociación Brasileña de Hispanistas también, que es muy importante para divulgar nuestra investigación, porque nuestra investigación, la cantidad de investigación que tenemos, la cantidad de profesores que hemos formado, la cantidad de universidades públicas que se dedican a formar profesores de español, todo eso nos sirve como argumento, pero no podemos no podemos alejarnos de todo eso y pensar que unos pocos lo van a hacer por nosotros. Tenemos que juntarnos y juntar fuerzas y trabajar duro. Si no trabajamos duro, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso, sí, este sería el mayor consejo que puedo dar para garantizar incluso el futuro de la enseñanza de nuestra lengua, que no es un futuro que no es una cosa. No quiero hacer pasar una idea corporativista. Quiero decir que vamos a defender y defendemos la enseñanza del español por el valor que el español tiene en la constitución de este país como nación, como en su cultura y por la cultura misma de los países hispanohablantes y por todo lo que podemos, y ya lo hacemos, podemos compartir con ellos. Entonces, para mí estos serían los mejores consejos. Y por fin, el último de los consejos es no parar de estudiar, porque las cosas cambian, o sea, las formas incluso de enfrentar la enseñanza de la lengua, las generaciones van cambiando y no se puede pensar que lo que se hacía hace años sirve exactamente de la misma manera para las nuevas generaciones. Entonces, no podemos parar nunca. Eso es necesario. No sé, es lo que se me ocurre en este momento. No sé si hay otras cosas. Muchas gracias, profe. De nada. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Mateus, otro alumno nuestro. El primero fue Julia, y ahora Mateus, como representante también de nuestro curso. Mateus, tienes la palabra. Hola, buenas noches, Neide. Discúlpenme porque cuando me llamaron había ido al baño porque estoy bebiendo agua como si fuera un camello. También estoy nervioso, pero aquí estoy. Salud. Entonces, soy Mateus, tengo 19 años y hoy soy asistente de español de una escuela de la red privada de São Paulo. Antes de Unifesp no tenía contacto con la lengua y siempre me quedaba pensando en cómo parece que nos ajenamos cada vez más del español como brasileños. Tenía algunos amigos que estudiaban algunas lenguas extranjeras y siempre era alemán, inglés, francés, y no sé, es que en mi realidad me parece tan distante, son pueblos tan distantes de nosotros, mientras tenemos tantos países cercanos a nosotros que, bueno, son muy importantes para nuestra formación también no solo como continente, pero como personas y como nación. Entonces me aproximé del español a partir de eso. Y también, ahora voy a decir mi pregunta, que está relacionada con tus estudios en el área de la lingüística contrastiva. A partir de sus publicaciones en el área de la lingüística contrastiva, específicamente los estudios comparativos entre el portugués brasileño y el español, y del hecho del cambio natural que sufren ambas lenguas, ¿piensas que revisitar las diferencias entre portugués brasileño y español sea un tema esencial para que le aportemos a la nueva generación de estudiantes materiales más cercanos a su producción oral? Qué buena pregunta. Bueno, primero, Mateus, el español es una lengua seductora
Una vez que caes ahí, no sales más. Yo sé porque me capturó. Y a muchos de mis estudiantes también, ¿no? Gente que decía, no, no quiero, no, ¿para qué? Que entraba en la facultad, no entraba en la primera opción y entraba en español y decía, ay, no, pero... Y después nunca más salía del español. Entonces, eso también es una buena... Y nosotros tenemos que actuar de modo a capturarlos también. Tenemos que ser seductores. Bueno, eso es una broma. Bueno, pero vamos a tu pregunta. Sobre los estudios contrastivos. Bueno, a mí siempre me gustaron. Yo soy de una generación en que los estudios contrastivos eran fundamentales. Se estudiaba a partir del contraste cuando yo empecé, ¿no? Pero era un contraste muy llano, muy superficial, ¿no? Por ahí entramos en el eterno tema de los falsos amigos y de los héteros, los famosos héteros, Paulo, ¿cómo estás? De los héteros de Heidelberger de los años 40, ¿no? Heterosemánticos, heterotónicos. Bueno, no es en ese sentido que yo quise dirigir o quise formular mis estudios. Exactamente mis estudios en el plano del contraste y también observando producción en español, lengua extranjera, era observar no solo qué se producía y qué no se producía y por qué se producía o no se producía en lengua extranjera, y qué efecto tenía todo eso en términos de intercomprensión, ¿no? Y por qué esos fenómenos se daban. Eso, un poco a partir de eso hice mi tesis. Pero cada vez más me pareció y me sigue pareciendo importante conocer esas, vamos a decir, esas tanto aproximaciones como, digamos, diferencias, ¿no? Todo eso me parece importante, sobre todo en la formación del profesor, porque yo, después de haber hecho mi tesis, yo cambié mi manera de enseñar y cambié mi manera de enseñar los pronombres, por ejemplo. Yo no, pasé a trabajar esa cuestión de otra forma que no tenía nada a ver con enseñar, bueno, sustituciones, transformaciones, como se hacía en la época de los estudios estructurales, ¿no? de esos modelos, ¿no? Anteriores. O sea, lo que es importante es conocer determinadas áreas de la lengua que por ahí traen. A mí no me gusta tampoco el término dificultad. Yo me he liberado de ese... Traen fenómenos, ¿no? O sea, se producen determinados roces que dan origen a determinados fenómenos que se producen en la producción extranjera. Y entender de dónde viene eso, por qué. Algunos de ellos pueden ser por el tema de la proximidad o distancia. Por lo tanto, es importante tener algún tipo de contraste. Pero como digo, un contraste que vaya mucho más allá de ese contraste, digamos, básico y de los primeros momentos en que se empezó a hacer contraste. Y mucho menos pensando que haciendo contraste, sobre todo mucho menos pensando que todo lo distinto produce problema y todo lo semejante produce facilidad, que era como se pensaba en el análisis contrastivo tradicional. No es así, ¿no? Es decir, no, las cosas no se producen de esa manera. Y aquí tenemos gente que ha hecho trabajos de ese tipo. Veo a Paulo Correa. Paulo Correa es de Río y yo tuve el placer inmenso de ser
de codirigir su tesis de doctorado, y él tiene trabajos maravillosos en ese sentido. Está Rosa Yokota, que también ha hecho trabajos maravillosos en ese sentido. Etel, que también ha hecho, observando el portugués de Uruguay comparado con el portugués de Brasil. O sea, son estudios importantes para iluminar cosas de la lengua, lo cual no quiere decir que vamos a llegar a nuestras clases y decir, bueno, hoy vamos a hacer el contraste. En portugués se usa así, en español se usa, no es así, a no ser que sea un curso específico de lingüística contrastiva. Ahí es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que con esa forma de contrastar en lenguas tan, como diría, moderadamente semejantes, porque la idea de que el español y el portugués son muy semejantes es una mentira también, no es verdad. Entonces, es una lengua moderadamente semejante, y evidentemente esa semejanza, esa moderada semejanza, produce algunas cuestiones que por ahí tenemos que iluminar. Incluso nos sirve para elegir temas en nuestra enseñanza, que, como digo, no vamos a trabajar así. Miren, en portugués es así, en español es asado, pero vamos a iluminar y vamos a llevar a mucha práctica, y vamos sobre todo a decir, por ejemplo, volviendo al caso de mis pronombres, es decir, no es porque la lengua, porque la gramática dice que tengo que poner un pronombre aquí. Es porque poner o no poner produce, digamos, efectos, ¿no? Muy importantes. Y por lo tanto son esos efectos, son esas formas que hay que iluminar, no por la forma, no por la regla, sino por las consecuencias que eso puede traer. Bueno, y evidentemente los estudios contrastivos se pueden hacer con muchas finalidades, como objeto de investigación, como datos importantes, por ejemplo, para los que trabajan en traducción, que los estudios contrastivos son importantes para la traducción. Y además de de la finalidad estrictamente de utilizar esas cosas al enseñar la lengua. No sé si te he contestado suficiente. ¿Ya está? Sí, sí, perfecto. Gracias, Neide. Gracias. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, hemos terminado muchas gracias, chicos. Hemos terminado con las preguntas y ahora vamos a pasarle la palabra a nuestros participantes, nuestra platea. Vamos a dar cuenta, estamos en una rueda todos juntos aquí y tenemos preguntas. Una de Maite. Sí, tenemos una de Maite, que viene muy cerca y muy cercana a lo que habló Neide, ¿verdad, Maite? No sé si, Maite, si quieres decirla tú o la leo, como quieras, puedes abrir el micrófono. Bueno, sí, no, yo no elaboré la pregunta en el chat. Es que no te da tiempo de leer todo, de ver todo. Simplemente se me ocurrió que era importante, no por lo último que acaba de decir Neide, que es tan relevante, sino por lo anterior, por lo que había aparecido con relación a la presencia del español, a pesar de todo. Y como comentó Neide, 3 personas de São Paulo, Jorge Rodríguez, Natalia Victuri y yo misma participamos de FICA Español Brasil, que empezó el año pasado, se cumple un año ahora, y 2 de nosotros, o sea, Natalia y yo, trabajamos en la elaboración de documentos, como dijo Neide, y resulta que estamos elaborando a partir de una propuesta de Iván Siqueira, que es el actual presidente
del Consejo Nacional de Educación, nos dijo que era bueno que viéramos qué pasó con la BNCC y el español en los estados de Brasil. Y la semana pasada elaboramos con Joyce Paglia y Carlos Junior de Sergipe, elaboramos un enquete, un cuestionario, y recibimos, les estoy dando una primicia que todavía no está terminada, tuvimos que rehacer parte del cuestionario, recibimos la buena noticia, y por otro lado la mala, porque nos toca como San Pablo estar entre los que no dejaron el español. Recibimos la noticia de que a no ser Ceará y San Pablo, en todos los otros estados, el español continúa presente, de diversas formas. ¿Por qué? Porque ya habían implementado el español, cosa que San Pablo no hizo, ya habían implementado el español de acuerdo con lo que determinaba la ley 11.161, y aprovecharon toda esa energía, toda esa inversión que estaba ya en las escuelas del Estado, hay profesores, y lo interpretaron la BNCC, lo pusieron en algunos casos como obligatorio, en el itinerario formativo común, en los itinerarios formativos integrados. Lo que vamos a saber la semana que viene es realmente para poderle escribir al Consejo Nacional de Educación, porque nos parece que esto nos da mucha fuerza para pelear por la continuidad de la formación de profesores, y ahí tendremos que ver qué hacemos en San Pablo. Neji y yo estamos en la PESPI. Bueno, pero quería compartir esta idea con ustedes. Cuando estemos con datos más afinados, haremos una divulgación. Estamos pensando inclusive en presentar un trabajo en el Congreso de Profesores de Español Nacional. Era eso. Es una buena noticia. ¡Wow! Maravillosa, excelente. Habría, Maite, perdóname que intervenga también, habría también que hacer una encuesta en el estado de São Paulo y en varios municipios, porque aunque, bueno, el estado, como tal, no ha incorporado en absoluto el español, pero el español también se resiste en algunas escuelas. El español sigue estando, está en los centros de lenguas, y hay muchos municipios en el estado de São Paulo que tienen leyes incluso de obligatoriedad del español. Entonces, yo creo que eso que están haciendo ustedes es sumamente importante, porque también eso, es decir, conocernos, saber cuál es el cuadro, qué cosas ya tenemos que se pueden aprovechar. Y incluso a partir de la sugerencia era Ricardo, ¿no? Ricardo, el chico ese de Sergipe, que habló, sí, a partir de Ricardo Nascimento Abreu. Sí, a partir de esa sugerencia, ver cuántos profesores tenemos formados en las instituciones públicas, ¿no? Es decir, cuánta gente está ahí, incluso gente que está presente en las, ya concursada, en las secretarías de Estado, de municipio o de lo que sea. Porque mostrar que hay una fuerza grande que no se puede desaprovechar, no sé si existe la palabra como tal, ¿no? Pero es una lástima perder toda esa potencia, toda esa potencialidad. Es muy importante, digamos, intervenir en ese lugar, o sea, mostrar todo lo que ya se ha hecho, como investigación, como un montón de cosas, ¿no? O sea, tenemos un volumen de todo eso, de gente formada, de formadores, de gente actuando en distintos niveles, de universidades, de investigación, que se tiene que tener en cuenta y que
en fin, que debe operar a favor de no dejar el español fuera de las escuelas. Maravilloso, realmente una noticia estupenda y seguimos luchando con el FIC español, ¿no? Muy bien. Ana Beatriz levantó la mano aquí, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Delante de ese escenario que no tenemos el español en el plan de estudios, ¿no? En algunas escuelas de São Paulo, como la que estudié, ¿cuáles son los pasos que nosotros en cuanto alumnos precisamos dar? ¿No? Nosotros en cuanto principiantes, ¿por dónde empezar? ¿No? Porque yo no sé, pero mi deseo es que esto cambie. No sé por cuál, por dónde es eso. No sé. De nuevo te contesto, uniendo fuerzas. Tenemos una asociación que necesita, en todo y por todo, en todo sentido, necesita la presencia de los profesores, de toda esa gente joven que está empezando, que está actuando, que va a empezar. Es muy importante. Miren lo que acaba de decir Maite, todo el trabajo que implica eso. No se pueden imaginar. Yo sé que Maite y Natalia, Jorge en otra cosa, pero Maite y Natalia, y así profesores de otros estados también, trabajan como locos, porque son pocos y necesitamos más gente trabajando. Es decir, no podemos esperar que algunos pocos hagan por nosotros lo que queremos ver realizado. Entonces, es importante unir fuerzas. Y la forma de unir fuerzas, la primera es, por ejemplo, ir entrando o filiándose a la Asociación de Profesores de Español. En el caso nuestro, a la PESP. De ahí vendrán otras cosas, podrán ser convocados para varias cosas, podrán divulgar entre los demás. Si no hacemos eso, si no juntamos fuerzas, es muy pesado, es muy pesado. Somos pocos para hacer muchas cosas y no tenemos, y al lado de hacer estas cosas tenemos otras cosas. Yo, a pesar de estar jubilada, yo también estoy en la municipalidad, ahora trabajando para ese proyecto del municipio. Entonces, las personas tienen sus tareas, tienen sus trabajos. Maite no está jubilada, Natalia es una joven que todavía está haciendo su doctorado, Jorge es presidente de la ABH, entonces y profesor, o sea, todos nosotros tenemos muchas tareas, dirigir tesis, participar en tribunales, en fin, miles de cosas. Entonces, si somos más, ese trabajo se distribuye mejor y no queda un peso muy grande en los hombros de unos pocos. Entonces, chicos, aquí los estoy intimando, no convocando a asociarse a la PESP. Muy bien, muy bien. Quiero verlos allá, voy a buscar los nombres después. Exactamente. Tenemos otra pregunta. Rafaela dice, profes, ¿qué piensan de los abordajes culturales de la enseñanza del español en Brasil? En la universidad hay espacio y presencia del español latinoamericano, pero no sé cómo se da la realidad en las escuelas en general. ¿Hay una mayor predominancia del español europeo? Bueno, de las escuelas en general no puedo hablar porque no estoy actuando. Los que tienen que decir qué es lo que hacen son los que están allí, ¿no es cierto? No tenemos una idea. De mi parte, lo que sí puedo decir es que
en el currículum, por ejemplo, que hicimos para la municipalidad, la cuestión, el abordaje cultural y la presencia de Latinoamérica es sumamente importante. O sea, no somos así. No es una exclusión de España. Sumamos perspectivas, porque las perspectivas, aquí Andrea pone, son más voces y perspectivas. La presencia de ustedes y todas esas preocupaciones también traerá nuevas voces y perspectivas a lo que puede hacer una asociación, ¿no? Entonces, yo particularmente defiendo ese abordaje. Me acuerdo de las cosas que dijo Diogo ahí cuando participó en la PESP, y otras personas también que participaron. Tienen trabajos hermosos que contemplan todas estas cuestiones culturales muy importantes, ¿no? Y sé que, en fin, que aquí hay gente, personas que yo conozco, Rosa, Iván, Maite, Andrea, Gracie, que son Joana, Etel, que defienden una postura como esa, ¿no? Pero hablar de todo lo que está sucediendo en las escuelas resulta muy difícil, ¿no? No es una cosa sencilla. Yo sé que estaba Sheila, creo que vi a Sheila Galvão, que trabajó con nosotros en el currículum. Estoy aquí, profe. Ella también puede hablar un poco de esas perspectivas que se adoptan en las escuelas. Sheila está en las escuelas de la municipalidad y también en los centros de lengua, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, como dijo la profesora, puedo hablar por las escuelas en las que trabajo, ¿no? En la municipalidad, todas las profesoras somos bastante activas en el sentido de defender una pluralidad grande con respecto al trabajo con la cultura y también con la lengua. Incluso hubo aquel debate, ¿no?, que querían transformar lengua española en cultura española. Y fue todo un movimiento de las profesoras, de las 8 profesoras, que pudo hacer con que ese nombre fuera cambiado para culturas en lengua española, cultura de lengua española, no, cultura de los países de lengua española. No era el nombre que más, un poquito mejor, no fue el nombre que elegimos, no fue el nombre que sugerimos, pero seguramente un poco mejor que cultura de lengua española. Y con respecto a los trabajos que realizamos en los centros de lenguas, como dijo Diogo, también hace ese trabajo bastante bien. En Alice Shueri también defendemos esa postura de traer, ¿no?, a toda la diversidad de la lengua española, de la lengua castellana, y traer las discusiones todas que realizamos con respecto a qué español enseñar, qué español aprender y todo eso. Recuerdo que en las orientaciones curriculares del MEC, una de las cosas que yo escribí al principio, en uno de los tópicos ahí de las orientaciones, es cambiar la pregunta, ¿qué español enseñar?, por otra, ¿cómo enseñar el español, esa lengua tan diversa? ¿No? ¿Cómo dar voces a tantos hablantes y tantas formas de expresión? Eso es una cosa que ya defendemos hace mucho en la Universidad de São Paulo, siempre lo hicimos, nunca nos rendimos o nunca nos acomodamos en decir, bueno, el español es el español de España y punto. Esa rebeldía nos costó incluso un poco
poco porque nuestro primer catedrático era español y no pensaba de esa manera. Entonces, pero tenemos la ventaja de que los que enseñamos el español somos rebeldes y tenemos que seguir siéndolo. La rebeldía es sana, hace bien. Sin duda, nosotros en nuestro curso somos denominados a nuestra área Estado Hispánico, al área de español nuestra. Nos llaman de Estado Hispánico. Estado Hispánico. ¿Por qué será? ¿No es verdad? Muy bien. Y veo que está Graciela, y con Graciela y Iván, ¿qué querían? Que no podía ser de otra forma. A Iván lo conozco bien. Aí apareceu. Eu estou com a câmera desligada aqui porque a internet está oscilando, porque tem 3 pessoas aqui em live. Vou diminuir aqui. Muito bem, ai que delícia ouvir. É bom, né, ser rebelde. Porque não, rebelde sem causa, né? Rebelde sem causa, não. Tem que ter uma causa. Tenemos causas no faltan, ¿no? Pues actualmente menos. Más, sí. Es decir, más todavía, ¿no? Sí. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más, chicos que estaban en el chat, si anotaron alguna pregunta. Dice que tenemos muchas causas. Muchas, sin duda. No paran de surgir, ¿no? Todos los días hay una nueva. Sim. A gente nem queria tanta causa, né? Mas es como el País Vasco. Sí, en vez de etarra, esparra, no sé cómo crear así para crear una guerra. Pero, profe, quisiera solo añadir una cosa, que esa rebeldía tiene que ver bastante con la formación que tuvimos, ¿no? Porque yo, Juliana, Luciana, todas esas mujeres que trabajan conmigo, tuvimos excelentes profesores, la mayoría que está aquí, ¿no? No solamente en la facultad, como también en las formaciones de profesores, y bueno, debemos esa formación a ustedes. Gracias. Y la más rebelde. Se engancharon en eso es importante. No hay solo un lado, siempre hay que tener 2 lados que se complementan. Não é à toa que está aí a rainha da rebeldia no primeiro encontro, né? Exactamente. Yo iba a decir eso. Por eso la tenemos. Precisamente. Pois é. Darle voz a la voz más poderosa. Cuando yo tuve que hacer mi memorial para el concurso, mi memorial usaba el clásico poema de Machado, que ya después se hizo muy repetido, pero usaba así, Bernardín Ribeiro. Menina y moça me levaron da casa do meu pai. Y porque en la casa de mi padre se esperaba que yo fuera una buena ama de casa, que me casara, tuviera hijos, supiera cocinar bien, bordar, coser. Entonces, bueno, de ahí me llevaron y me fui a otras partes, ¿no? Cuando me decían, no, ¿por qué no haces un curso de secretariado? Yo secretaria, ni locos, están locos. Y ahí para ser rebelde, fui a hacer filosofía primero, que ni se sabía exactamente qué era exactamente en mi casa. Por suerte mis padres no me cortaron, ¿no? Entonces me dejaron seguir con mis rebeldías. Y después de 3 años me cambié a letras. Así que bueno. Y después de tanto francés, me cambié a español. Así que fue una vida. Ou seja, só foi piorando, né, Neide? Só foi se rebaixando. ¿Qué es eso? Al contrario, el español es la lengua de los rebeldes. Da filosofia para o francês, para o espanhol, francamente, ele já esquece cada parte. Pois é.
Mas foi bom, não me arrependo. Bom, né? De novo. Isso mesmo. O andar de baixo é muito mais gostoso. Es verdad. Andrés escribe aquí, ¿español nos hace rebeldes o el español atrae a los rebeldes? Quizás las dos cosas, ¿no? Mas é uma boa pergunta essa, viu? Buenísima. En mi caso, el español ejerció ese tipo de atracción en mí, porque yo soy de esa generación que descubrió el boom de la literatura hispanoamericana, por empezar. Es decir, se abría un mundo fantástico en dos sentidos, ¿no? Fantástico en dos sentidos. Entonces, era un espacio, y fue un espacio de rebeldía, como al principio había dicho, ¿no? Que podíamos cantautores, muchos de Argentina, del folclore argentino, que tenía tantos autores que, en fin, que eran también bastante rebeldes, ¿no? Y bueno, chilenos, y en fin, y muchos más, españoles también, ¿no? Entonces, fue una doble atracción. Yo era rebelde, tuve una atracción por el español, y el español llama para sí a los que no somos. Bueno, depende, alguna forma de enfrentar el español, alguna manera de ver el español, porque si nos digamos, acomodamos a la Real Academia, por ejemplo, al panhispanismo, ya no somos tan rebeldes. Nosotros somos rebeldes porque no aceptamos el panhispanismo tampoco, ¿no? Y mucho menos la Real Academia. Eso es lo bueno. Y tuvimos espacio para hacerlo. Eso fue maravilloso, ¿no es cierto? Porque no siempre se tiene espacio para eso. Yo sé de universidades, por lo menos al principio, no sé cómo están las cosas hoy, en que dominaba una forma de pensamiento, y siempre me acuerdo de una una cosa que dijo Jorge Schwartz en el primer Congreso de Profesores de Español que se hizo en Río de Janeiro, en la UERJ. Y en ese momento Río de Janeiro era dominadísimo por España. Y la gran, ¿cómo era? ¿Quién era? Era Quilis, creo que estaba como gran invitado. Y en un espacio grande donde comíamos, Jorge dijo, así bien fuerte, este congreso, ¿cómo era? Ay, yo no me acuerdo exactamente cómo decía, pero era algo así. Este congreso está dividido por la Z. Por la Z. O sea, por un lado la Z, y por otro lado, después Río cambió totalmente, pero al principio era un poco la línea de María de Lourdes, en fin, gente muy buena, pero eran formas otras de pensar, ¿no? Y nosotros ya de São Paulo ya íbamos rebeldes, ya íbamos con nuestra rebeldía, incluso porque en São Paulo siempre tuvimos muchos hispanoamericanos actuando, ¿no? Es una... Yo decía, yo soy la extranjera en ese espacio, ¿no? Era la más extranjera, y porque, en fin, son chilenos, argentinos de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, en fin, de todas partes, lo cual también permite, bueno, porque es una forma de abrirse a otras maneras de observar esa lengua. Nedelia pone que ejemplos de insurgentes no nos faltaron en nuestra formación. Oh. Paulo tiene otro espacio también, la UFI es otra rebelde. Es bueno. Cuando hablaba de Río, hablaba Paulo más de la UFRJ, que era
no, Paulo, el primero no fue en la UFI, el primero congreso fue en la UERJ. Estoy casi absolutamente segura de eso. ¿De cuál? ¿De hispanista? Eso fue en el año... Sí, de la BH, sí, en la UFI. De la BH, sí. Pero De profesores no, de profesores fue en la UERJ en el año 1984 o 85. El segundo fue en São Paulo 2 años después, y el tercero fue 2 años después en Rio Grande do Sul. Y ahí, bueno, pues siguieron. Pero el primerísimo todavía, solo existían en ese momento la Asociación de Profesores de Río y la Asociación de Profesores de Español. La de Río fue la primera y la segunda fue la APESP. APERJ y APESP. Después de ese congreso, 1980 y... no me acuerdo si fue 84 o 85. Y ahí empezaron a aparecer otras asociaciones de profesores. muy Esas bien. historias que alguien podría dedicarse también, ustedes jóvenes podrían dedicarse a escribir esas historias todas. Los que podemos les damos algunas informaciones y ustedes las van organizando. Bueno, la propuesta que trajo Juan al principio sobre este proyecto tiene mucho de eso, ¿no? Creo que con varias intervenciones vamos a llegar a construir una buena memoria. Exactamente, esta parte de historia que está aún en algunas memorias, ¿no? Vamos a organizarlas. ¡Antes que me muera, por favor! Ay, no. No, por favor, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? De una rueda de charlas para que la gente las organice y para que vengan, ¿no? Las ideas y las memorias. Ajá. Y sí, hay que aceptar este desafío, ¿no? Porque son tantas las historias. Oye, Andrea. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta más? Pobre Neide ya está hace más de 1:30 hablando, la tenemos cansada, Neide. Me encanta hablar de estas cosas, así que... bueno, por eso pensamos, sabimos. No es un problema. Es bueno recordar, dejar sentadas algunas cosas que sucedieron. Siempre ver que lo que tenemos hoy no es fruto de una cosa. A veces pensamos, y me acuerdo de una cosa que Maite dijo también, cuando la ley del español, en fin, ya no funcionaba más, ya la sacaron del todo, y decía, bueno, no podemos... También en ese sentido no podemos desanimar, porque hay una cosa que está construida, se construyó y está ahí, ¿no? Nada de eso se pierde del todo. Y para que no se pierda, evidentemente tenemos que estar ahí presentes, por eso mantenernos y creer, ¿no? Y luchar unidos, ¿no? Uniendo fuerzas. Eso es lo más importante. Realmente. Maite dice, ganamos mucho en los últimos 20 años. Más ganamos de lo que perdimos, es verdad. Y vamos a seguir ganando, ¿no? Claro. Y eso se fue construyendo a lo largo de todo ese tiempo, es decir, y fuimos aprendiendo, porque mira, yo me imagino la cantidad de estupideces que hice como profesora, cuántas veces habré hecho cosas de las que hoy me muero de vergüenza, pero en fin, uno va creando y recreándose y rehaciéndose, revisando
todo lo que puede hacer y, en fin, va aprendiendo, haciendo, se aprende, ¿no? También es muy importante actuar y aprender. En fin. Pero de todo eso, de errores o cosas, en fin, aciertos se dice aciertos, sí. ¿O no? Sí. Bueno, entonces de todo eso vamos construyendo y vamos modificándonos siempre, ¿no? Porque nunca seremos los mismos, por suerte, ¿no? Porque qué aburrido sería si fuéramos siempre los mismos, ¿no? No puede ser. Ahora, yo les confieso, vino una persona me envió una pregunta sobre las TIC y todo eso, y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué le voy a decir? Pues yo no soy de esa generación. Yo, cuando mucho diría que trabajar a distancia no es lo mismo que trabajar en presencia, y por lo tanto hay que buscar caminos para ese trabajo. Pero yo digo, qué suerte tuve que no tuve que enseñar así. No, porque ya es demasiado para una persona de mi edad. En fin. Fue un gran desafío para todos. Tuvimos que reinventarnos en este año. Me imagino que tiene que haber sido muy duro en todo sentido, porque es un trabajo tremendo. ¿No? Sí. Acompaño a los amigos que cuentan lo que hacen y mira, les tengo una profunda admiración porque es mucho trabajo. Y es mucho trabajo en doble sentido, porque es trabajo doblado y es el trabajo también de aprender y de ver qué hacer, de lo que hicimos, qué funcionó, que no funcionó y, en fin, cómo hacer todo eso es una gran novedad también. Y que, chicos, creo que viene, en algunas situaciones viene para quedarse, ¿no? Mucha cosa quedará de esa experiencia. E muita angústia, gera muita angústia. Exatamente. É muito angustiante. Exatamente. Eu imagino. ¿Preguntas? Rosita abrió la cámara. ¿Cómo están Oscar, Rosa? La cosa. Ai, la cosa. En UFSCar todo está muy difícil, porque además del hecho de que nosotros como profesores tenemos que aprender a utilizar las herramientas digitales y todo eso, los alumnos también están pasando por lo mismo, porque los alumnos no se apuntaron a un curso virtual, un curso EAD, se apuntaron a un curso presencial y muchos de ellos no tienen acceso a las herramientas digitales exactamente por problemas sociales, distancia. O sea, es un privilegio tener aquí una oficina mía cerradita con la señal de internet, que a veces está así, o sea, oscilando, pero sé que muchos de mis alumnos están siguiendo las clases en teléfono móvil. Otros tienen que ir a casa de parientes, de amigos para utilizar la internet. Ahora, imagínense eso en los niveles iniciales. Exactamente, o sea, que entonces es una angustia no solo por tener que movernos en un mundo digital que ya no era nuestro, ¿no? O sea, que gente pobre que no tiene, a veces un celular antiguo para una familia entera con varios hijos, ¿no? Sin internet, en fin. Es un problema tremendo. Esto significó, vamos a tener noción de las consecuencias dentro de algunos años, pero fue tremendo. Y no sabemos cuándo vamos a salir de eso. Sí, vamos a salir de eso. Exactamente. Muy bien. Paulo también está en la URJ, ¿no, Paulo?
Vamos a darle a la UFI. A la UFI. Sí, soy de la UFI. ¿Cómo estáis todos? Sí, habíamos comentado ahora por WhatsApp, Rosa y yo, sobre esa cuestión de los alumnos y quería comentar cómo está nuestra situación en UF. Y realmente yo he sido profesor de primer semestre, primer periodo, y acabamos de terminar el periodo, que fue 2022. Habíamos empezado con 33 alumnos y terminaron 18. O sea, mucha evasión, muchos alumnos que no pudieron acompañar el curso. Y me decía Rosa que eso es un problema que se está discutiendo en UFSCar. Y en UF todavía no hemos llegado a discutir el tema. O sea, estamos impartiendo clases, pero para los que están presentes y los que pueden seguir, y los demás, ¿dónde están? ¿No? Claro. Y... Una triste realidad, ¿no? Sí, es muy problemático. Bueno, quiero decir que ¿quieres preguntar, Ana? Pensé que habías levantado la mano, Ana Beatriz. Bueno, yo quería decir que, bueno, que les agradezco a todos un montón, de esos amigos queridos, de los que, en fin, grande parte de ellos, de los que fui profesora, tuve esa honra, ese gusto, y otros que me siguieron de otras formas y que están conmigo, tesis que dirigí o codirigí, como la honra de haber dirigido la tesis de Paulo en Río. La tesis sí la hice en la UFRJ. En fin, ese gusto de haber trabajado con varios de ustedes, con Sheila, con Rosa, en fin, con varios. Y si empiezo a poner nombres, voy a olvidarme de alguno, entonces prefiero no poner. Un placer, bueno, todo el grupo de UniFESP, Tel, Iván, Graciela, Joana, Neide, Gracie, ay, no puedo, Rosángela, Rosángela. Me falta alguien. Rosángela y Andrea. Andrea, mi alumna también. ¿Cómo no puedo olvidarme de esos nombres? Nunca me voy a olvidar. Entonces, una alegría haberlos tenido aquí, que me hayan escuchado, y todos estos chicos jóvenes que son el futuro, ¿no? Porque eso es muy importante, saber que no hemos, que las cosas no terminan en nosotros, que el futuro está ahí, que hay mucha gente que va a seguir con eso. Eso es maravilloso, ¿no? Nunca me gustó la idea de que ser reina, no quiero ser reina de nada, no quiero ser absolutamente nada, quiero ser formadora de formadores, de formadores, de formadores. Eso es lo que más me enorgullece, lo que más me gusta, saber que todos ustedes están ahí, que la mayoría ha pasado un poco de distintas formas por mis clases, por mis, en fin, charlas, por alguna, o ha leído algún texto. Eso es muy importante y da mucho sentido a toda esa rebeldía y a todas esas causas, Rosángela, y a todo lo que hicimos, hacemos y haremos, o harán ustedes, porque yo ya me jubilo. Punto. Ya. Yo necesito terminar de jubilarme. Nunca he logrado jubilarme. Hace más de 10 años que me jubilé y nunca me jubilé. Así que bueno, es hora, ¿no? Es hora de hacer como de tricot, algo así, bordar, jugar a las cartas. No puedo, no me veo. Viajar no se puede más ahora, ¿no? Viajar sería. Sí, también. Es que eres una jubilada rebelde. Sí, también, ¿ven? No tengo arreglo ya, yo no tengo arreglo, no puede ser. Muy bueno, chicos, les agradezco mucho. Aquí veo
personas que ponen cosas maravillosas y, en fin, mil gracias, mil gracias. Dice que fue increíble, para mí también fue increíble, fue un placer enorme y es muy, muy, muy bueno poder hablar y mantener viva esa llama, esa rebeldía y siempre decir, vengan a la asociación, asóciense, por favor, y vengan a trabajar, porque necesitamos trabajar para poder tener trabajo también. Eso es importante, ¿no? Así que los jovencitos los esperamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, brava. Aplausos a ustedes. O próximo encontro tem que ser presencial para a gente tomar uma cerveja, um vinhozinho depois. Uma bela mesa quadrada, né, Ivan? Exatamente. Né? Aí, com vinho, chopp, seja lá o que for, caipirinha, venha o que vier. Até pinga pura. Isso é muito bom. Muy bien. Muchísimas gracias, Neide. Gracias, Neide. Muito obrigado. Yo soy muy sinvergüenza, no agradecí al principio la invitación. Ha sido un placer y una honra haber estado aquí, haber sido invitada. Y les deseo a todos mucho éxito, mucho trabajo, porque es bueno tener trabajo. Mientras tenemos trabajo, es una buena señal. Peor es no tenerlo. Entonces, feliz futuro para todos. Muchísimas gracias. Mil gracias. Besos.